Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy les voy a explicar el tema de COVID-19 y la asociación con la anosmia. Esta clase está basada en una revisión, a su vez basada en conocimientos actualizados sobre este tema. Espero que al final de esta clase todos puedan entender y comprender de una manera fácil y sencilla, porque como ustedes saben, la anosmia está estrechamente relacionado con el COVID-19. Y aquí voy a tratar ciertos puntos que les indico a continuación. Miren amigos, antes de indicar esos puntos, les muestro la revisión basada en conocimientos actualizados sobre este tema. Si ustedes desean leer y conocer un poco más sobre aquello, voy a dejar el link y obtengan este artículo. Bueno, ¿qué puntos voy a tratar? Un poco de generalidades, qué es la anosmia, la fisiopatología de la anosmia en un paciente con COVID-19 y por último una pequeña conclusión. Comencemos. Por generalidades, podemos decir lo siguiente. Hay una creciente evidencia de que la disfunción olfativa puede presentarse en pacientes con COVID. Ustedes que son estudiantes de medicina o quizá médicos o generales o ya con una especialización, saben y han tratado ya a estos pacientes y saben que muchos de ellos tienen anosmia. La anosmia puede ocurrir sola o puede estar acompañada de otros síntomas de COVID, como una tos seca. Sin embargo, el mecanismo patogénico de la disfunción olfativa y sus características clínicas en pacientes con COVID-19 sigue aún sin estar claro. En este tercer punto pondríamos un signo de interrogación, puesto que esto es cierto, aún no está dilucidado y aclarado en su totalidad cuál es el mecanismo fisiopatológico subyacente. Múltiples estudios transversales han demostrado que la tasa de incidencia de disfunción olfatoria en pacientes con COVID-19 varía entre 33.9 a 68% con predominio femenino, como coloqué aquí en esta diapositiva. Continuemos. ¿Qué entendemos por anosmia? La anosmia es una pérdida total del olfato. ¿Y qué entendemos por hiposmia? Es la pérdida parcial del olfato. Miren amigos, hay 7 coronavirus que se sabe y se conoce que causan infección en los humanos, además del SARS-CoV-2 y otros 6. Entonces amigos, por ejemplo, el coronavirus del síndrome respiratorio agudo severo, el coronavirus del síndrome respiratorio del Oriente Medio, y los 4 últimos como ustedes ven aquí. Esta información es muy importante porque ustedes deben tomar en cuenta que no solo hay un coronavirus, sino hay varios. Miren amigos, hemos hablado aquí de COVID-19. Esa es la enfermedad, pero quien la provoca es este virus de aquí. Se llama así, este es el virus. La enfermedad se llama COVID-19. Una aclaración. Continuemos. Miren aquí amigos, en una imagen dice más que 1000 palabras. Entonces, ¿cuál es el mecanismo fisiopatológico que se ha descrito? Primero, tenemos aquí al coronavirus que entra por las fosas nasales. Luego, este coronavirus se va a asociar, se va a unir a través de unas proteínas que actúan como receptores. Recuerden que los receptores superficiales de membrana son proteínas y se llaman ACE2. ¿Y dónde se encuentran? En la superficie de las membranas de las células epiteliales, en el epitelio nasal. Como pueden observar aquí, están los receptores ACE2. ¿Y qué va a generar esto en el epitelio nasal?
va a generar una respuesta inflamatoria a través de citoquinas, como ustedes pueden observar aquí. Y por último, va a haber una destrucción del epitelio nasal olfatorio y que se traduce en anosmia y hiposmia en muchos casos. Este es el mecanismo que se ha descrito, amigos, pero en esta revisión basada en conocimientos actualizados, no se sabe a ciencia cierta cuál es el mecanismo exacto y preciso. Esta intenta dar una explicación al por qué los pacientes presentan hiposmia o anosmia en muchos casos. Así que no se olviden de este mecanismo. Tomen una foto, anoten en su cuaderno, porque es muy importante conocer y saber esto como un buen estudiante de medicina, como un buen médico. De acuerdo. Continuemos. Miren aquí, amigos. El dibujo que les presenté anteriormente mostraba lo que en palabras coloqué aquí. El virus SARS-CoV-2 emplea la proteína S1 que hace que el virión se adhiera a la membrana celular al interactuar con el receptor ACE2 del huésped. Este receptor es un receptor, obviamente, y su expresión y distribución en el sistema nervioso, miren amigos, sugiere que el SARS-CoV-2 puede causar manifestaciones neurológicas a través de vías directas o indirectas. Debido a la anatomía única del sistema olfatorio, incluidos el bulbo olfatorio y el nervio olfatorio, los virus también pueden contribuir a infecciones del sistema nervioso central a través de la placa cribiforme. Resulta, como conclusión de esta diapositiva, no solo va a afectar a las estructuras relacionadas con el olfato, ahora ya incluye a estructuras relacionadas con el sistema nervioso. ¿Se dan cuenta? Es un virus que puede atacar a muchos órganos y sistemas, pero eso es tema de otra clase, de otra lección. Miren amigos aquí, el artículo está en inglés, pero para su comodidad traduje al español. Y textualmente, ¿qué es lo que dice sobre la anosmia? Mucha atención porque esto es con datos precisos, datos concisos de estudios que hizo esta revisión y no son datos sueltos o al azar como muchas veces presentan en el internet y en diferentes páginas. Y aquí les presento con datos precisos. Miren amigos, la anosmia es un signo destacado de infección por el SARS-CoV-2. Signo dentro del contexto del SARS-CoV-2. Aquí la palabra más precisa sería un hallazgo, ¿sí? Porque signo se entiende dentro de la medicina como algo visible, algo palpable que yo puedo ver en el paciente. Pero dentro de la semiología como tal, la anosmia viene a ser un síntoma. Los pacientes con COVID-19 pueden presentar un inicio repentino de anosmia sin ningún otro síntoma. Es tal cual como muchos doctores han descrito que llegan los pacientes con una repentina pérdida del olfato. Antes del inicio de la anosmia también pueden presentarse otros síntomas leves como tos seca. En un estudio, y aquí viene esa parte ya más objetiva, en un estudio retrospectivo de Claude Feinstein, que es el autor, el 54 pacientes de 114 pacientes, que representó el 47%, confirmados con COVID-19 presentaron anosmia. El estudio también encontró que los pacientes generalmente desarrollaron anosmia 4,4 días después del inicio de la infección por SARS-CoV-2 con una duración de 8,96 días y el 98% de los pacientes pudieron recuperarse en 28 días. La disfunción olfatoria a menudo acompañada de disgeusia en pacientes con COVID-19. Entonces, miren, como conclusión de esto, ahora ya no es solo el problema de la anosmia o liposmia, ahora también se puede asociar con disgeusia, que es esa alteración en el sabor, para distinguir el sabor. Entonces,
Tomen en cuenta eso, amigos. ¿Qué más se puede extraer de esta revisión? Se han publicado varios estudios transversales. Tomen en cuenta que estos estudios transversales son observacionales, no son hechos en laboratorio, no son estudios experimentales. ¿Y qué se ha podido sustraer de aquello? Sobre la tasa de prevalencia de la disfunción olfatoria en pacientes con COVID-19, incluso en países como Italia, España, Reino Unido, Francia, Bélgica, Estados Unidos e Irán. Por lo general, estas encuestas, amigos, se manejan a través de métodos sin contacto, como cuestionarios en línea y entrevistas telefónicas. Se dan cuenta que de dónde se ha obtenido esta información a través de cuestionarios y entrevistas telefónicas. La incidencia de la disfunción olfatoria en pacientes con COVID-19 varió ampliamente entre estos estudios transversales con tasas que van del 33.9 al 68%. Los estudios mostraron que las personas con trastornos del olfato tienden a tener un trastorno del gusto, lo que habíamos ya mencionado, la disgeusia. ¿Y qué es la disgeusia? Es un síntoma semiológico que denota alguna alteración en la percepción relacionada con el sentido del gusto. ¿De acuerdo? Además, la mayoría de los estudios han encontrado que la incidencia de trastornos del olfato en pacientes con COVID es mayor en mujeres que en hombres. Toda esta información obtenida a través de estos cuestionarios en línea y entrevistas telefónicas. Las características de la preponderancia femenina es consistente con los hallazgos de estudios previos sobre las alteraciones de déficit olfatorio causada por infección respiratoria superior. Entonces, amigos, nosotros como médicos o como estudiantes de medicina, leer este tipo de información obtenida de revisiones de sistemáticas, de artículos científicos, etcétera, nos ayuda a tener una base firme para hablar con propiedad dentro del contexto médico. ¿Qué podemos obtener como conclusión de esto, amigos? La anosmia es un hallazgo característico del paciente con COVID-19, que puede ocurrir de forma independiente o con otros síntomas, pero su patogenia no se comprende bien. Se necesitan estudios en profundidad para dilucidar las características clínicas y la patogénesis del paciente con COVID-19, con alteraciones y déficit olfatorio. Entonces, amigos, ustedes, si quieren profundizar en este tema, voy a dejar el artículo para que puedan leer. Eso es todo, amigos, el día de hoy. Muchísimas gracias.